Y pues seguimos con nuestra orden del día. Vamos avanzando ya a más de la mitad de lo que tenemos preparado para ustedes. Adelante, Daniela. Pues sí, vamos a continuar con un tema que es un reto, ¿no? Ahorita con el tema del TEMEC, con los retos que nos están poniendo la autoridad, ¿no? Pero también el tema laboral va a estar jugando un papel crucial y sobre todo el cumplimiento. Y para esto va a ser la plática de revisión en materia laboral con la maestra Rubí Pérez, a quien damos la bienvenida, y sobre todo para que nos diga cuáles son los riesgos que tenemos, en qué las empresas se tienen que poner las pilas, qué tenemos que estar revisando continuamente. Y bueno, para eso te dejo para que leas su semblanza al día, por favor. Claro que sí, maestra Rubí, bienvenida. Es un gusto tenerla por acá. Y bueno, la maestra Rubí Aletia Pérez es licenciada en Derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con especialidad en Derecho Financiero y maestría en Derecho, ambas otorgadas por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con diversos cursos, seminarios y conferencias en materia de riesgos y cumplimiento normativo. En el sector público se desempeñó en materia ambiental y de hidrocarburos, derechos humanos y de seguridad social. En el sector privado se ha desempeñado en temas energético-ambientales y laboral, seguridad social, fiscal, compliance y prevención de lavado de dinero. En la academia ha fungido como catedrática en diversas universidades impartiendo materias de compliance, derecho laboral, penal, fiscal y administrativo. Además, ha escrito diversos artículos, tanto para organismos nacionales como internacionales. Y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida, maestra Rubí. El micrófono es suyo. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz año a todos. ¿Me podrían apoyar proyectando, por favor, la presentación? Muchas gracias. Mientras les voy comentando, hoy les voy a hablar sobre las visitas de inspección. Estas visitas de inspección van a recobrar una mayor relevancia en este año, sobre todo, bueno, pues por los, como bien comentaban, los compromisos adquiridos por México relativos al TEMEC y pues porque ya estamos en vísperas de la renegociación. ¿Por qué esto cobra una mayor relevancia? Sobre todo por las reformas que tuvimos el año pasado del delito de explotación laboral. Esto sí impacta de manera pues muy crucial a las empresas. ¿Por qué? Porque ahora lo que se busca es que efectivamente, bueno, pues estemos evitando ese tipo de prácticas. También lo de la equidad salarial, recientemente lo de la ley Silla y bueno, pues un sinfín de reformas que hemos tenido del 2012 a la fecha. La siguiente, por favor. Lo que vamos a platicar es qué son las visitas de inspección. O sea, las visitas de inspección son un mecanismo formal utilizado pues por las autoridades gubernamentales para poder verificar el cumplimiento de las normativas legales, reglamentarias y administrativas que sean aplicables tanto para personas físicas y morales. Hago mucho énfasis en personas físicas y morales porque no solamente es para las empresas, sino también pues para el patrón persona física. Y este tipo de visitas se puede realizar en diferentes ámbitos como laboral, fiscal, ambiental, sanitario, locales, ¿no? Entre otros. Y tienen objetivos pues de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y prevenir pues posibles infracciones. En el ámbito laboral, estas inspecciones pues se va a hacer a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las Secretarías del Trabajo locales. Dentro de nuestros fundamentos, bueno, pues tenemos a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y las normas oficiales mexicanas que nos aplican a nosotros como centro de trabajo. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Esto lo podemos saber con un estudio específico, uno de mi objeto social, qué es lo que hago, a qué me dedico, cuáles son mis actividades. Y pues la revisión de la actividad o actividades económicas, no solamente las preponderantes, y todas aquellas que tengamos dadas de alta. Y además hacer un estudio específico pues de los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos una empresa que además de tener un centro de producción, por ejemplo, tenemos un corporativo, bueno, pues ya son las distintas normas oficiales mexicanas que nos van a aplicar. Dentro de esta visión general sobre las visitas de inspección que son realizadas por la Secretaría del Trabajo, lo que se busca es que se cumpla con todas las disposiciones en materia legal, en materia laboral, perdón, en México. ¿Por qué? Porque se busca pues, proteger los derechos de los trabajadores, fomentar pues la seguridad y salud en el trabajo y garantizar que los empleadores pues cumplan con todas las normas establecidas. Entonces, nosotros tenemos que dar un vistazo pues a la Ley Federal del Trabajo, al Reglamento General de Inspecciones de Trabajo que recientemente fue modificado, si no me equivoco, en el 2023, y la aplicación de sanciones y todo lo relativo a las normas oficiales mexicanas.
¿Qué es el objetivo de estas visitas de inspección a través de la Secretaría? Primero, pues es verificar el cumplimiento de las normas laborales, en qué rubros o en qué materias, en condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, igualdad y no discriminación, prevención y erradicación del trabajo infantil, temas también de la PTU y por supuesto los temas de servicios especializados. ¿Qué es lo que revisa? Por ejemplo, en el tema de la supervisión de seguridad e higiene, pues es el cumplimiento de todas las normas oficiales mexicanas que estén relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional. Y también, pues hace alusión a lo que establece la 035, la NOM 035, en cuanto a riesgos psicosociales y pues la prevención de cualquier tipo de riesgo laboral. También lo que se busca es proteger pues, los derechos de los trabajadores en cuanto a qué, a salarios, jornada, las condiciones y la afiliación al seguro social. También hay que fomentar, bueno, pues la cultura de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque lo que se busca, pues, es la reducción de accidentes laborales y, pues, poder garantizar condiciones dignas de trabajo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque primero, pues, nos va a promover un cumplimiento en las materias laborales y también es una medida de prevención. ¿Por qué? Porque justamente con esta, pues, nueva reforma judicial, lo que tienen que hacer ahora los patrones es cambiar este chip que tenemos de ser, pues, correctivos y reactivos, sino ahora tenemos que ser todo lo contrario, tenemos que ser preventivos y aquí es donde tenemos que empezar a ver todo el tema del compliance laboral, que bueno, o sea, en diferentes materias, pero en este caso, en el tema laboral. ¿Y a qué a qué nos referimos con esta prevención? La prevención va a radicar en que nosotros, como patrones, tengamos pues checklists que nos permiten determinar nuestro nivel de cumplimiento. ¿Por qué? Porque en caso de que nosotros tengamos una visita de inspección y no contemos con el documento, bueno, pues tenemos 5 días hábiles siguientes a partir del cierre de la visita de inspección, pues para poder hacer los comentarios necesarios para pues, probar que efectivamente tenemos ese documento. Y en algunos casos, pues si no lo tenemos, pues nos podemos ser acreedores a multas, a penas y a sanciones. ¿Y por qué hablo de penas? Porque inclusive también puede ser considerado un delito, por ejemplo, de defraudación fiscal en temas de servicios especializados, que si bien es cierto, no le toca, no está dentro de las facultades de la autoridad laboral, pero pues sí le puede levantar la mano. Y para el tema de explotación laboral, que también es un delito, y que justamente más adelante vamos a hablar de estos nuevos protocolos, donde si el inspector detecta que hay una posible explotación laboral, entonces en ese momento está obligado a darle vista al Ministerio Público y ya es cancha del Ministerio Público para que para hacer la investigación necesaria pues, de los elementos del tipo penal para poder determinar si estamos o no ante a una posible explotación laboral. También, ¿qué es lo que se busca con estas visitas de inspección? Pues fomentar la seguridad y salud en los lugares de trabajo. Y eso también nosotros, si lo tenemos como medida preventiva, pues nos puede ayudar para pues mantener nuestra prima de riesgo y no tener que estar haciendo, bueno, pues pagos más elevados. También nos ayuda a pues, la reducción de los accidentes, mejora nuestra reputación empresarial, sobre todo porque, bueno, pues no vamos a tener pues, algún tipo de multa o sanción por las autoridades, por lo cual, bueno, pues nos ayuda también a que haya mayor pues inversión con nuestros stakeholders, que los clientes o inclusive el aumento o retención del talento. La siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestro marco legal? Lo que les comentaba es partiendo de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los reglamentos y las normas oficiales mexicanas. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante estas inspecciones? Primero, cuando nosotros estamos ante una inspección por parte de la Secretaría, y eso también lo pueden tomar ustedes para cualquiera de las demás autoridades, primero, lo que tenemos que revisar es la documentación. ¿En qué sentido? Cuando nosotros nos entregan la orden de inspección, lo primero que tenemos que revisar son ciertos puntos. El primero es a quién va dirigido, o sea, al patrón, pero tenemos que revisar que la denominación y la razón social, cuando son personas morales, pues venga de manera correcta. Y cuando es persona física, los nombres vengan también de manera correcta. ¿Por qué? Porque yo puedo negarme al desahogo de esta visita de inspección si yo me percato que estos puntos pues no vienen de forma correcta. Les voy a poner un ejemplo.
Si ustedes son una empresa que se llama Servicios Integrales de Limpieza SADCB y viene dirigido a Servicios Integrales de Limpieza SAPI-DCB, ustedes se pueden negar. ¿Por qué? Porque ustedes no son una SAPI, no son una promotora de inversión, son una sociedad anónima. O si vienen invertidos los nombres y es Integrales de Limpieza Servicios, pues tampoco son ustedes y se pueden negar al desahogo de la visita de inspección. Y ustedes tienen que hacer valer este derecho y les puede ayudar pues también para comprar un poco de tiempo y pues poder ver cuáles son los documentos o qué tipo de visita es la que le van a realizar pues para que puedan tener todo en orden. Cuando son personas físicas, cuando son patrones de personas físicas, lo que tienen que revisar es que vengan los nombres completos y el apellido. O sea, si tengo dos nombres, deben venir los dos nombres y los dos apellidos. Si mi apellido, por ejemplo, Vázquez, lo tengo escrito como, o sea, en mi credencial y en mi CURP y en todos mis demás documentos oficiales, como Vázquez con doble Z, entonces, y se me lo ponen Vázquez con las dos S o con una S y con la otra Z, yo no soy esa persona. Entonces, me puedo negar a hacer el desahogo de esta visita de inspección. Otro de los puntos también es el domicilio, sobre todo aquellas empresas bueno, patrones más bien es para aquellos patrones que se encuentren en parques industriales. ¿Por qué? Porque si la orden de inspección viene a calle Azul, número 15, manzana 20 y lote 3, y los números están invertidos o los números están incorrectos, también me puedo negar al desahogo de esta visita de inspección. Pero por eso también es importante, bueno, pues tener algún documento que acredite el verdadero domicilio de esta empresa. Y esto lo podemos hacer a través de los recibos de agua, luz, teléfono, más la constancia de institución fiscal, o sea, la constancia que nos habla, perdón, la apertura sucursal o donde venga el domicilio de la matriz, en caso de nada más tener matriz. Otro también de los puntos importantes en algunos casos en materia del IMSS es el registro patronal. Si el registro patronal viene incorrecto, pues no lo aceptamos. Entonces sí hay que revisar estos detalles porque nos van a ayudar a pues comprar un poco de tiempo. ¿Quién la debe de atender? Esta visita de inspección la debe de atender una persona que efectivamente esté capacitada, que sepa del manejo de los documentos que ustedes deben entregar a los inspectores de trabajo y que tenga el conocimiento necesario pues, para poder desahogar la visita de inspección. ¿Por qué? Porque estas visitas de inspección son tanto oculares como documentales. ¿Por qué? Porque el inspector pues hace un recorrido a través de las instalaciones y nosotros no nos podemos negar porque podemos ser acreedores a multas. Y estas multas, bueno, pues están cuantificadas en UMA. La multa puede ser, si no me equivoco, hasta 5,000 UMAS y pues la UMA ya sabemos que acaba de incrementar, ¿no? Bueno, ya está determinado cuánto va a ser el incremento y el incremento entra en vigor a partir del 1 de febrero. Creo que está en 100, quedó en 112, 113 aproximadamente. Entonces sí tenemos que tener una persona que esté bien capacitada. Ahora, ¿qué se debe de revisar en las notificaciones? Además de los datos que ya les comenté, debemos de revisar el rubro de la inspección. ¿Qué tipo de inspección nos van a realizar? Les voy a poner un ejemplo. Si nos van a revisar condiciones generales de trabajo y nos solicitan información relacionada a seguridad y higiene, yo en todo momento estoy en mi libertad de negarme de proporcionar la información de seguridad y higiene. ¿Qué tendrá que hacer el inspector? Traer dos órdenes de inspección, una por condiciones generales de trabajo y otra por seguridad y higiene. ¿A quién debo de informar? Esto va a depender mucho de la estructura de su centro de trabajo. O sea, si existen otras cadenas de control, es decir, que tenga cierta documentación, por ejemplo, en el área de seguridad e higiene y otra en el área de nóminas y otra en el área de recursos humanos, entonces se tiene que informar pues a todas las áreas competentes pues para que puedan estar acorde y entregar toda la documentación correspondiente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si nosotros no entregamos esta documentación antes del cierre de la visita de inspección, pues el inspector nos va a poner que no cumplamos y vamos a tener que presentar esa información pues en el momento correspondiente, o sea, a los 5 días después de cerrada la inspección. Ahora bien, hay que revisar el seguimiento a las respuestas de una inspección. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes pues plazos, ¿no? O sea, se tiene el primer plazo que son de los 5 días. Y esto ya cambió. Si recordarán, pues en el inicio yo les hablaba de la reforma en el Regitas. Antes, pues el plazo puede ser hasta de 90 días, ¿no? Para concluir con todas las revisiones. Y ahora no, ahora se hace una reducción de 5 días contados a partir de las visitas de inspección para todas las materias
y se da unos 30 días extra para la materia de seguridad e higiene. Entonces, una vez que se cierra, ya tenemos también adicional que nos hacen la notificación, otros 30 días más para hacer la revisión y ya posterior, pues nos hacen una visita de comprobación. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos establecidos los plazos. ¿Por qué? Porque si nosotros no presentamos esto en tiempo y en forma, pues difícilmente vamos a poder hacer el uso pues, de algún tipo de recurso de revisión o ya posteriormente a irnos a otras instancias. Por eso es mejor cerrarlo o sea, en la manera de lo posible en la visita de inspección o posterior ya a los 5 días. ¿Quién se tiene que hacer cargo de estos oficios notificados? Pues el responsable, o sea, la persona que hizo el desahogo de la visita de inspección. ¿Por qué? Porque así es más fácil llevar un control, sobre todo para aquellos patrones que tienen más de un centro de trabajo y que son sujetos a distintas visitas de inspección. Y por último, pues hay que dar el seguimiento, ¿no? Con quien prendió este apoyo periódicamente, porque es importante que una vez que ustedes hayan tenido esta visita de inspección, como buena práctica, pues hacer auditorías internas respecto al cumplimiento de esa materia que se revisó o también de otras materias que nos pueda hacer la revisión, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La siguiente, por favor. Ahora bien, otro punto importante es la identificación de los inspectores. ¿Por qué? Porque los inspectores van a traer un tarjetón en el que ustedes pueden identificar el nombre de los inspectores. O sea, tiene que venir los nombres y los apellidos del inspector. Y ustedes en la página de la Secretaría del Trabajo es muy fácil. Ustedes pueden hacer la búsqueda en Google y ponen ¿conoce a tu inspector? ¿Qué van a validar ustedes ahí? Dos datos. El primer dato es el número de la visita de inspección. Ustedes pueden poner ahí el número de la orden de la visita de inspección y les van a decir si esa visita de inspección es válida o no es válida, porque también, bueno, pues ha pasado que muchas veces otras personas están haciendo uso de estas identidades pues, para hacer visitas de inspección o que la orden de inspección pues ya no está vigente y aún así nos quieran inspeccionar. Y también revisar pues si el inspector está dentro del ejercicio de sus funciones y esto lo pueden hacer a través de la lectura de los códigos QR de las identificaciones, pero también a través de la búsqueda que se hace en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es muy sencillo, solamente ponen en Google conoce a tu inspector y ahí les van a dar el resultado, ¿no? De si sí o si no está activo. ¿Qué es lo que debemos nosotros identificar en esta credencial? Pues primero, el responsable de este centro de trabajo o de la persona que vaya a desahogar la visita de inspección o su personal de seguridad tiene que revisar que les estén pues mostrando la credencial original del inspector. Ustedes tienen que revisar pues los nombres, la fotografía, que sí haya un parecido a la fotografía, que entidad administrativa lo está expidiendo, la vigencia, porque muchas veces traen ya credencial pues, que no es vigente y se pueden negar a este desahogo de la visita de inspección, y pues el puesto de la autoridad acreditada. Entonces, esto no solamente les va a servir para la materia laboral, sino también para las demás materias. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las diferentes materias que se pueden revisar en estas visitas de inspección? Pues tenemos a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues condiciones generales de trabajo, pagos de aguinaldo, reparto de las utilidades, capacitación y adiestramiento, seguridad y salud en el trabajo y pues las normas oficiales mexicanas. Dentro de este proceso de inspección, la siguiente, por favor, tenemos las notificaciones de la inspección, o sea, es decir, hay diferentes tipos de inspección. Tenemos las iniciales, periódicas de comprobación y extraordinarias. La ordinaria es una que ya está programada con anticipación y es notificada por escrito y se tiene que entregar pues una orden de inspección. Estas ordinarias se programan, o sea, se accede a una tómbola virtual de todos los patrones, tanto físicas como morales, y pues se hace la selección a quienes se les van a revisar en qué materias. Y la extraordinaria, bueno, pues esta se lleva a cabo sin previo aviso. Por ejemplo, puede ser derivado de un accidente grave o alguna denuncia, ya sea por parte de los mismos trabajadores que se haya hecho a la Profedet o a la Secretaría directamente, o una denuncia en cualquiera por parte del IMSS, del SAT, del Infonavit, porque recuerden que la Secretaría del Trabajo tiene firmados convenios de colaboración, pues para temas de servicios especializados. Esto es muy común cuando el IMSS, por ejemplo, detecta que no hubo un pago oportuno
en las cuotas obrero patronal. Entonces, el IMSS lo que hace es girar a la Secretaría del Trabajo pues estas denuncias para que vayan y que hagan la inspección respecto a condiciones generales de trabajo, cualquiera que quiera la Secretaría, porque en todas viene aparejado el de servicios especializados. O también es muy común y que me ha tocado ver en la práctica es que cuando el IMSS detecta que hay una obra, por ejemplo, y construcción, además de que el IMSS va y visita y te solicita pues el aviso de la obra, o sea que hayas hecho el alta ante el CIROC, también le solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que vaya y que haga una revisión rutinaria, que puede ser una ordinaria o una extraordinaria, para ver el tema de servicios especializados de todos tus proveedores que te están ayudando en la obra y construcción y que tengan, bueno, pues el REPS, el contrato y la sola determinación de cuotas. ¿Cuáles son las iniciales? Las visitas iniciales, como su nombre lo dice, es cuando hay una apertura de un centro de trabajo. O sea, cuando es un nuevo centro de trabajo, se tiene que dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ellos van, realizan la inspección, sobre todo en seguridad e higiene, para determinar que el centro de trabajo sea óptimo. O cuando hay se puede decir una mejora que sí impacte demasiado el centro de trabajo, bueno, pues también van y hacen estas revisiones. Las de comprobación, estas visitas de comprobación son derivadas de una inspección ya sea ordinaria, que es la ordinaria periódica, o una extraordinaria. ¿En qué sentido? Ya llegó la Secretaría del Trabajo, me hizo la revisión en temas ya sea de condiciones generales de trabajo, encontró ciertas faltantes en mi documentación, me impusieron medidas administrativas, o sea, es decir, que yo cumpliera con ciertos documentos. Y llega 6 meses después o un año después, depende mucho de la carga de trabajo, a hacer una visita de comprobación para constar que cuentas con tal, tal, tal punto. Y son los primeros puntos que te está solicitando ya derivado de esa visita de inspección. Ahora, en cualquiera de los casos, hay que hacer una recepción, o sea, es decir, la recepción del inspector, o sea, donde hay una documentación requerida. ¿Por qué? Porque el inspector pues debe de presentarse con la credencial oficial de la Secretaría, la orden de inspección que esté firmada por la autoridad competente y confirmar, bueno, pues la legitimidad de los documentos presentados. Esta recepción formal establece que pues debe asignar un representante de la empresa pues para poder atender la inspección, los gerentes de recursos humanos, responsables de seguridad, un apoderado. Durante el desarrollo de la inspección se hace una revisión documental. Lo que nos solicitan pues son contratos laborales, ya sea contratos individuales de trabajo en cualquiera de sus modalidades o contratos colectivos de trabajo, más los reglamentos interiores de trabajo. Registros de asistencia, es decir, de entradas, de salidas, la nómina que esté timbrada, en temas, por ejemplo, de capacitación y adiestramiento, que les tengo preparados una lista, ¿no? Un checklist. Y pues el registro, ¿no? De las comisiones mixtas de capacitación, seguridad e higiene, PTU, cuadro general de antigüedades. Cuando se hace la verificación física, esta es sobre todo cuando se van a desahogar, bueno, pues todo lo relacionado a las normas generales de seguridad e higiene en las instalaciones, que por lo regular se hace revisión de la NOM 001 y la NOM 005. También para equipo de protección personal disponible para trabajadores, la señalización y cumplimiento de evaluación de las emergencias, y también la Secretaría está facultada pues para hacer entrevistas con los trabajadores. ¿Por qué? Porque se hace la validación pues de las condiciones laborales directamente con los empleados. Aquí es muy importante que nosotros, bueno, pues tengamos jornadas de capacitación o concientización con nuestros trabajadores para que el día de mañana que tengamos una visita de inspección y que la Secretaría del Trabajo les haga pues ciertas preguntas, pues contesten con la verdad o sepan qué contestar. Sobre todo un tema muy delicado es el de explotación laboral y el de acoso. ¿Por qué? Porque con estos nuevos protocolos que se implementaron y que se publicaron el año pasado, lo que hace la Secretaría antes de revisarte condiciones, PTU, aguinaldo, lo primero que hace es hacer la revisión en cuanto a la explotación laboral. Y esta explotación laboral no solamente habla de que no le estemos pagando la jornada de forma correcta o que no le estemos pagando las horas extra de forma correcta, sino también habla de que estén en condiciones insalubres o que hagamos retención de documentación o que hay algún tipo de acoso laboral o que la persona que esté llevando a cabo las actividades esté sobretopada del trabajo o que les están haciendo realizar actividades que no están calificadas para llevarlas a cabo. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que pues revisar al momento de esta visita de inspección y que los colaboradores, bueno, pues sepan qué contestar.
En algunos casos, pues ha tocado que muchas veces los trabajadores se ponen un poco nerviosos y dicen, te pagan el tiempo extra. No, aquí nunca me pagan. O aquí me sobreexplotan, o sea, por querer hacer alguna broma o algo, pero pues los inspectores no se lo van a tomar a bien y te van a implementar el protocolo. Y ahí es donde, bueno, pues puede haber inconformidades. De igual manera, la Secretaría del Trabajo te puede hacer entrevistas no solamente a tus empleados, sino a los empleados de tus proveedores, sobre todo a los proveedores de servicios especializados. Dentro de estas, pues, preguntas muy comunes pues, o sea, quién es su patrón, quién les otorga seguridad social, si tienen contratos individuales o colectivos de trabajo firmados y con quién. Entonces lo tienen que decir con realmente el patrón y no con ustedes como beneficiario al final de esta relación contractual o comercial. También les hacen las preguntas de si prestan un servicio especializado, si saben en qué consiste el servicio especializado, si tienen un registro que los acredite pues, para llevar a cabo la prestación del servicio especializado y si cuentan con seguridad social pues, vigente. Por eso también es importante platicar, ¿no? Con nuestros proveedores de servicios especializados y que estos a su vez, bueno, pues bajen la información porque pues no se pueden negar, no nos podemos negar a que se haga este tipo de entrevistas. Después de este proceso, bueno, pues tenemos un levantamiento de un acta circunstanciada, o sea, es decir, al concluir la inspección, pues el inspector lo que hace es elaborar el acta, detalla las observaciones e incumplimientos detectados, lo que hace es un cuestionario y te dice, ¿cumple o no cumple? Sí, no cumple. Y a los que no cumplen, bueno, pues se te impone la medida administrativa. Una medida administrativa no es una multa, sino más bien es la entrega del documento. Y ahí es donde va a detallar las observaciones, incumplimientos detectados y áreas en conformidad, ¿no? Y se va a recabar la firma del representante de la empresa más los testigos. Pero ustedes también, bueno, pues tienen esta opción de establecer de forma escrita en el acta, pues alguna omisión, inconsistencia que se haya dado durante la visita de inspección. Y ya de ahí es donde empiezan a correr estos plazos de incumplimientos y se otorga, bueno, pues ciertos plazos para poder corregir las deficiencias detectadas, presentar pruebas de cumplimiento en el periodo señalado y pues sanciones posibles, ¿no? Las recomendaciones para la empresa, pues, es tener una prevención y cumplimiento, o sea, hay que implementar un programa interno de auditorías periódicas en cumplimiento normativo en materia laboral, asegurarnos que cumplimos con las normas oficiales aplicables a las actividades de la empresa. Hay que dar constante capacitación, sobre todo el personal en sus derechos laborales, en las normas de seguridad e higiene, en condiciones generales y formar a los encargados en el manejo adecuado de las inspecciones laborales. ¿Por qué? Porque con estas dos administraciones que hemos tenido actualmente ha habido muchos cambios en temas laborales y van a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque viene una agenda muy robusta en cuanto a reformas laborales. También debemos de tener, bueno, pues documentación organizada. ¿En qué sentido? Pues hay que mantener actualizado y organizado pues todos los documentos requeridos por las autoridades laborales y designar, bueno, pues a los responsables específicos por cada área normativa. Ahora, dentro de estos procesos de la notificación, la siguiente, por favor, ustedes van a recibir, bueno, pues un documento oficial con la fecha y la hora de la inspección cuando son ordinarias. ¿Por qué? Porque ya están, ya están agendadas, se puede decir así. Y se detalla pues el propósito y el inspector asignado. Esto por lo regular te lo entregan 24 horas antes de que se les haga la visita de inspección. Cuando son extraordinarias, bueno, pues se ejecutan sin previo aviso y generalmente pues son por denuncias, accidentes graves o situaciones de emergencia. Se hace la notificación del citatorio previo y ahí el inspector te tiene que entregar el original de la orden de inspección y si no te entregan el original, nos podemos negar a hacer el desahogo y la guía de derechos. Si no nos entregan también la guía de derechos, nos podemos negar al desahogo de la visita de inspección. Una vez que pues, la llegada del inspector se hace la presentación y esta pues se debe identificar. Presenta la orden de inspección, la cual debe de estar firmada por la autoridad competente e indicar el tipo de inspección, ya sea seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, etc. En algunos casos, los inspectores no van solos, van acompañados muchas veces por otros inspectores, considerando, bueno, pues el tamaño de la operación o van por ciertos administrativos que los pueden ayudar, ¿no? O sea, coadyuvan con ellos.
Sin embargo, ustedes se pueden negar en el acceso de esas personas si estas personas no vienen autorizadas para el desahogo de la visita de inspección. Dentro de esa acta viene el monto necesario pues para hacer el desahogo de la visita de inspección y justamente una vez en la práctica me tocó que pues se le permitió el acceso al inspector con todas las personas con las que iba y el único que estaba autorizado era el inspector y las otras personas, bueno, pues aprovecharon y hacer pues observaciones en cuanto a algunas inconsistencias en otras materias o en la materia que se estaba desahogando y pues eso sí trajo por consecuencia que la empresa pues no estuviera cumpliendo. Entonces sí es importante que detectemos quiénes sí o quiénes no pueden ingresar a realizar la visita de inspección. Por eso se le da este acceso autorizado. Ya durante el inicio de la inspección, pues lo que hace el inspector es explicarles el propósito, el alcance y el procedimiento de la inspección y pues la empresa designa un representante pues para acompañar al inspector y se hace esta solicitud inicial. Dentro del desarrollo de la visita de inspección, pues se solicita la información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que revisar el objeto y el alcance de la diligencia y dependiendo de lo que nosotros tengamos que presentar, bueno, pues es la información que vamos a otorgarle al inspector. Y ya después de todo esto, bueno, pues tenemos nosotros que la obligación de mostrar que los documentos estén correctos y en caso de que nosotros detectemos esta irregularidad, podemos asentarlo en el acta. Aquí es importante que ustedes también, si ven que no tienen un documento, pero que lo pueden obtener durante estos 5 días, pues establecer que lo van a presentar en el momento procesal oportuno. ¿Por qué? Porque si nosotros nos comprometemos a presentarlo en cierto plazo y no lo entregamos, pues eso no cumple y podemos saber que lo a la multa. Y una vez que nosotros tengamos ya el desahogo, que se haya hecho ya todo el checklist de la visita de inspección, es importante que revisemos el acta en su totalidad y que firmemos cuando estemos de común de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la práctica también me ha pasado que los inspectores te lo muestran en la pantalla, en la computadora y te dicen que cumples en todo y el momento de la impresión, pues te dice que no cumples en ciertos puntos. O sea, ¿por qué? Pues para llevar un tipo de cuota, ¿no? Entonces, es importante que una vez más al cabo o al término de la inspección, bueno, pues sí, revisemos que todo lo que se haya entregado y que se haya desahogado, pues esté de acuerdo a lo que hayamos pues pactado, ¿no? La siguiente, por favor. Estoy viendo unas preguntas, no sé si maestra Elvia pueda contestarlas. Sí, claro que sí. Me dice si quiere que se las vaya diciendo, usted las está identificando. Sí, sí, si gustan yo las puedo leer. Dice, ¿cómo impacta la reforma en la ley de trata respecto a las horas extra o jornadas mayores a 8 horas? Justo, ahorita nada más vamos a hablar de visitas de inspección, pero me puedo tomar unos minutos para poderles explicar. Esto va a impactar para las empresas, ¿por qué? Porque esto ya es una realidad, esto es un delito. ¿En qué sentido? Este es un delito que no se reguló en la Ley Federal de Trabajo, sino más bien en la Ley para la Prevención de la Trata de Personas. ¿Y esto por qué se hace? Porque si nosotros echamos un vistazo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que vienen en el 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales y viene en el catálogo del 11 bis del Código Penal Federal, si nosotros leemos el apartado B, el apartado B habla de los delitos especiales. Entonces, la explotación laboral es un delito especial que es sujeto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, por eso se está haciendo, o más bien por eso se hizo esa modificación. Entonces, lo que busca ahora este delito es identificar las prácticas de explotación laboral para prevenir pues, abusos, garantizar condiciones dignas y de trabajo seguros. Entonces, ¿qué es lo que te va a detonar estos indicadores? Si bien es cierto, el tipo penal es amplísimo, lo que nosotros podemos leer con los instrumentos internacionales que México tiene pactado con la OIT respecto a la trata de personas, con lo que habla el TEMEC y con lo que tenemos en la doctrina y pues los elementos que se pueden detonar de todos estos, es que nos habla de condiciones injustas en el trabajo, o sea, es decir, jornadas laborales excesivas sin compensación. El pago del tiempo extra. O sea, si tú tienes una jornada de 8 a 4 de la tarde y todos tus trabajadores están saliendo de 8 a 8, entonces ya tienes 4 horas extra en ese día. Entonces, si esta persona está trabajando toda la semana estas 4 horas extra, pues entiende que estás sobrepasando
lo que establece la regla del 3x3, ¿no? O 3 veces a la semana o 9 horas. Entonces, a partir de la 10ª hora, perdón, se paga al 300%. Y cuando lo pagamos al 300%, esto sí o sí integra en el salario base de cotización. Y si nosotros no estamos haciendo los aumentos del salario base de cotización con base en las horas extra, esto es uno, un delito de explotación laboral y dos, un delito de fracción fiscal, 108 del Código Fiscal de la Federación, 11 bis apartado B del Código Penal Federal. Entonces, este va a ser un tema. ¿Por qué? Porque si nosotros pagamos por debajo del salario mínimo o hacemos retención de salarios o la negación de descansos o días de asueto obligatorios o hay una coerción y restricción a la libertad, es decir, uso de amenazas, violencia, manipulación, restricción de documentos personales, deudas impuestas con una condición por continuar trabajando o una discriminación y exclusión, ¿en qué sentido? Trato diferenciado basado en género, edad, raza, nacionalidad, exclusión de derechos laborales básicos como acceso a la seguridad social, condiciones laborales insalubres o inseguras, que son entornos de trabajo peligrosos sin las medidas de protección adecuadas, falta de capacitación sobre protocolos de seguridad, puede ser considerado un delito de explotación laboral. Y esto pues, son penas muy, muy fuertes o sea, son las multas, reparación de daño hacia las víctimas y se tiene que tener, bueno, pues estrategias para prevenir las prácticas de explotación laboral, que justamente era lo que les comentaba, el compliance, ¿no? O sea, implementar políticas de compliance laboral para desarrollar códigos de ética y de conducta que prohíban explícitamente la explotación laboral, asegurar la capacitación de todos los niveles de la organización, establecer pues procedimientos de vía diligencia y no solamente para sus trabajadores, sino también para sus proveedores de servicios especializados, porque si estos empleados no les están pagando el tiempo extra o las prestaciones de ley, hay una responsabilidad solidaria y si hay una denuncia y estas personas pues nos están prestando el servicio especializado porque hay una puesta a disposición, el delito y la responsabilidad también es para nosotros. Entonces sí hay que pues fomentar, ¿no? Esta cultura de la prevención y revisar que efectivamente, bueno, pues nuestros proveedores y también nosotros estemos cumpliendo. ¿Cómo se va a detectar? A través de estas visitas de inspección. ¿Por qué? Porque van a aplicar los protocolos para prevenir la trata. Si en el momento del desahogo de la visita de inspección alguien les dice, es que no me han pagado mi tiempo extra o me han retenido la raya y no me la han pagado, en ese momento se activa el anexo A del protocolo y se hace la revisión a todos los trabajadores de ese centro de trabajo. Y esa revisión no les va a durar un día, les puede durar hasta toda la semana. Si el inspector detecta que hay irregularidades, ahí es donde le da vista al MP. ¿Para qué? Para que ya no sea cancha laboral, sino cancha del MP. Entonces realmente sí impacta demasiado. Ahora, con el tema de la reducción de jornada, que es una reforma que sí o sí va a pasar, nada más lo único que tenemos que ver es cómo va a aplicarse, si de manera al día siguiente de la publicación ya es la reducción de las 8 horas o de manera paulatina, que eso, bueno, lo está también gestionando la Concanaco a través del doctor Octavio, es pues, si no vemos que sí hay, pero más bien, si vemos que hay una reducción de jornada ya a las 8 horas ya de tajo y nosotros no implementamos esta jornada ya de 40 horas y estamos pagando mal, por ejemplo, cuando estén trabajando el sábado y no se le paga de manera correcta su prima sabatina, porque recuerden cómo está ahorita la reforma, pues no hay no exenta la UMA como la prima dominical, ahí también puede haber inconsistencias y puede ser también considerado un delito. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos con este modelo de prevención para hacer jornadas flexibles y poder evitar este delito de trata en cuanto a la reducción de jornada. Entonces, todavía estamos a tiempo, ¿no? Pues para poder hacer pues esta revisión. ¿Y qué otra pregunta tenía? A ver, vamos a ver, tengo... Bueno, en la parte de preguntas y respuestas vienen los asimilados a salarios en materia fiscal. Debemos asegurar o podemos crear una SC para no encarecer los servicios de educación cobrados en una escuela. Pero esa era para mí, para el expositor anterior, creo que para el anterior Pues no. está escrita hace poquito, ¿eh? Está escrita hace un Tienen que tener un minutito. poco de cuidado con el tema de asimilados y salarios, porque si realmente es tu trabajador, sí es tu trabajador y tiene que ser un asalariado, entonces ahí podríamos estar hablando de una simulación. Entonces nada más es revisar muy bien, hacer un procedimiento de debida diligencia para pues el estatus, ¿no? de tus trabajadores. Pero pues sí puedes crear la SC, pero si realmente está sujeto a una subordinación, tiene un lugar de trabajo, está recibiendo pues estas órdenes, instrucciones, se le da una paga, entonces
pues si es tu trabajador y lo tienes que contratar como trabajador, si no sería ahí una simulación, un delito de evasión fiscal. Y Muchísimas gracias. A ver si vemos alguna preguntan, otra. ¿cuándo entra en vigor la reforma? Pues apenas está en revisión, o sea, ya o sea, se va a iniciar la legislatura, se va a volver a revisar la reforma. Si la reforma tal cual como está el proyecto, supongamos que la publican el 1 de febrero, bueno, vamos a decir 14 de febrero, entra en vigor al día siguiente de la publicación. Es decir, al día siguiente se hace la reducción de jornada de las 8 horas, que pasamos de 48 a 40 horas, o sea, en una jornada o semana inglesa, o sea, de lunes a viernes, y teniendo un sábado y un domingo con una prima sabatina y una prima dominical respectivamente. Y aquí es lo que ustedes tienen que revisar, porque como está el proyecto, la dominical exenta una UMA, la sabatina no exenta UMA, entonces tendrán que hacer dobles cálculos por si este trabajador o trabajadora está trabajando sábados y domingos. Entonces sí tienen que empezar a hacer esta revisión. Muy bien. Creo que en preguntas ya no visualizo ninguna otra. La jornada 40, ok, a partir de cuando se aplica. Dice, hola, buen día. Para dar de alta los medios de contacto en SIVA deben de estar dentro del RFC del contribuyente. En caso de corporativos que administran varias plantas, ¿hay alguna opción conforme a la ley laboral o REPSE que logremos cubrir este requisito? Esa también es para mí, ¿verdad? O sea, lo Está que como tiene combinada. como Sí, pero combinada, una sí. parte es para usted. Sí. Sí, en el caso de los corporativos que van a administrar varias plantas, ¿hay alguna opción conforme a la ley laboral o REPSE que logremos cubrir este requisito? Sí, o sea, está el velabo, lo vamos a platicar más adelante. O sea, si tú tienes un corporativo, bueno, más bien tienes un grupo empresarial y tienes a la holding y esta holding tiene a las operadoras, a las subsidiarias, etcétera, lo que tienes que hacer es una revisión de todas las actividades que se prestan entre sí y del objeto social que tengas para evitar una subcontratación prohibida. Entonces se tiene que revisar esto netamente pues para evitarlo. Ahora, si tú tienes un REPSE, pues tienes que revisar cuáles son las actividades del REPSE que van a prestar. Por ejemplo, si tú tienes nuestro holding, yo voy a poner ejemplo, nosotros hacemos alimentos. El corporativo que hace pues la prestación de servicios jurídicos, contables, de marketing. Entonces, cada una debe de hacer cosas diferentes para poderte prestar servicios entre sí. Y pues así ya evitas la prestación de servicios especial, digo, la prestación de servicios de subcontratación prohibida, ¿no? Que es la subcontratación de personal. Ahora, si tú quieres evitar visitas de inspección, te puedes inscribir al Velabo, que también lo traigo más adelante para platicarles. Entonces ahí me paro un poco. Y creo que había otra de si la reducción de jornada aplica para todos los trabajadores, aunque sean de confianza. Sí, esto aplica para todos los trabajadores que estemos bajo el régimen del artículo 123 apartado A, que somos o sea, toda la iniciativa privada, tanto para trabajadores de confianza como para trabajadores sindicalizados. O sea, esto es de lleno para todos. Entonces, sí deben de buscar más hacia los trabajadores de confianza. ¿Por qué? Porque luego me ha tocado, cuando me han hecho así consultas, me dicen, es que nosotros como trabajadores de confianza nos ponemos la camiseta y trabajamos de 8 a 8. No debe ser así. Tienes que respetar tu jornada de 8 horas, porque a partir de la hora número 9 al día, pues ya es considerado tiempo extra. Entonces ahí también puede ser un delito de defraudación perdón, un delito de explotación laboral. Y creo que ya no tienen, preguntas, ¿verdad? Correcto. Y bueno, de manera complementaria de lo que yo les estaba compartiendo anteriormente, es que nosotros sí o sí tenemos que permitir el acceso. Si nosotros no permitimos el acceso, vamos a ser acreedores a multas por parte de la autoridad. Además, debemos de proporcionar toda la información. Igual manera, si nosotros nos negamos a proporcionar la información, también vamos a ser acreedores a multas y debemos de permitir sí o sí las entrevistas hacia nuestros empleados y hacia los empleados del proveedor. La siguiente, por favor. Aquí les dejo un resumen de cómo se hace el desahogo de la visita de inspección, que es lo que les acabo de comentar. Llega la autoridad laboral y cuando es una inspección ordinaria, lo que hace es entregar la orden de inspección 24 horas antes y ya se hace el desahogo al día siguiente. Cuando es extraordinaria, simplemente se lleva a cabo a cualquier hora y sin previo aviso. Después el inspector llega, se presenta en el día y hora señalado y hace el desahogo de la visita de inspección. El inspector presenta la credencial, hace las entrevistas y en tema de servicios especializados, bueno, pues también entrevista a los empleados. Si
en el momento de levantar el acta encuentra alguna pues algún incumplimiento y una violación por parte de la autoridad laboral, se empieza a contar el término de los 5 días para dar información. Si ya el inspector, bueno, más bien la secretaría determina que no hubo algún incumplimiento, entonces se hace se radica archivo y ahí cierra la visita o se concluye esta visita de inspección. Pero si existen o no podemos acreditar este cumplimiento, entonces se inicia el procedimiento administrativo sancionado, salvo cuando son seguridad y higiene, bueno, pues se da estos 30 días más. Ahora, en caso de que esté el incumplimiento, bueno, y no se haya concluido, nosotros podemos entrar al SAPI, que es el Sistema de Apoyo de Proceso Inspectivo, para consultar nuestro procedimiento, o sea, en qué momento va. La siguiente, por favor. Aquí les doy, es un regalo para ustedes, es una matriz o matrices que les va a servir para que ustedes puedan pasar una visita de inspección y está dividido en diferentes rubros. El principal es en materia de contratos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entregar cuando nos revisan condiciones generales de trabajo? Pues primero los contratos individuales y los contratos colectivos. ¿Qué es lo que debe de llevar nuestro contrato individual de trabajo? Además de la denominación y el objeto del contrato, es que tengamos los generales de nuestros trabajadores. Es un contrato por trabajador, salvo en los colectivos. Nombre, nacionalidad, estado civil, el CURP, el número de seguridad social, el RFC, etc. Debe de venir el nombre del puesto, el perfil de puestos, es decir, las actividades que yo voy a llevar a cabo. Tengo que también tener un apartado de asignación de beneficiarios en caso de fallecimiento o desaparición del trabajador. Y además debe de establecer pues qué tipo de contrato es, si es por tiempo indeterminado, determinado, por temporada. Y las actividades que se van a realizar y que venga firmado por el trabajador. En los contratos colectivos es que exista la legitimación, que sea celebrado por escrito, en 3 tantos, uno para el sindicato, otro para el patrón y el que se va a depositar en el centro federal o en el centro local de registro laboral, ya sea el caso, dependiendo de nuestras actividades. Y además, el contrato colectivo, bueno, pues debe de tener todo lo relacionado a las condiciones generales de trabajo, a los temas de capacitación y adiestramiento, temas de limpieza, temas de pagos. Y en los contratos individuales tiene que venir el salario diario del trabajador, no el mensual, porque muchas veces también me ha tocado ver en la práctica que ponen 20,000 pesos mensuales y esto está incorrecto. Lo que debe de estar señalado es el salario diario. La tarjeta de identificación patronal, ¿por qué? Porque lo que se hace es la revisión de las actividades que se realiza y el alta patronal. La siguiente, por favor. La siguiente materia o rubro en la que nos pueden estar pues, revisando, inspeccionando, es con el Reglamento Interior de Trabajo. Y este Reglamento Interior de Trabajo no solamente aplica para empresas que tengan personal sindicalizado, sino también para personal administrativo o de confianza con una capacidad de más de 50 trabajadores en el centro de trabajo. Sí o sí es una obligación. ¿Y qué es lo que se tiene que partir o qué es lo que primero necesitamos? Es la comisión mixta del Reglamento Interior de Trabajo. Se hace una comisión mixta con el número igual de participantes, tanto representantes de trabajadores como representantes de patrones, para el cumplimiento de la revisión de este Reglamento Interior de Trabajo. Dentro del Reglamento Interior de Trabajo, nosotros debemos de tener, bueno, pues todas las reglas que se van a valer o llevar a cabo en la empresa y sobre todo, pues los horarios de salida, horarios de entrada, los tipos de jornadas que vamos a tener, pues dentro de nuestra empresa, también el tema de las sillas y ahora justamente con la ley silla, ¿no? Que esto ya es una obligación, tienen 180 días contados a partir de la publicación de la ley silla para hacer la implementación, bueno, pues de que todas las personas tengan un lugar para estar sentados o tomar estos descansos. Días y horas fijadas para la limpieza, tiempo y forma en la que los trabajadores, por ejemplo, se tienen que tomar un descanso, los exámenes médicos y todo relacionado también a capacitación y adiestramiento. Y lo demás que ustedes quieran ingresar en el reglamento interior, sobre todo también este tema de la prevención de la explotación laboral y del acoso sexual y del acoso laboral. La siguiente, por favor. Después hablamos de la comisión mixta de seguridad e higiene. Esto que es pues, revisar todos los temas que nosotros debemos de cumplir en la seguridad ocupacional de nuestros trabajadores. ¿Qué es lo que debemos de contar?
pues lo mismo, o sea, una integración de la comisión mixta, esto también es de manera equitativa, tanto representantes de patrones como representantes de trabajadores. Y hay que realizar el programa de la comisión mixta, o sea, es decir, hay que contar con programas anuales de la Comisión de Seguridad e Higiene y contar con programas de entrenamiento a las brigadas. ¿Por qué? Porque toda esta revisión de inspecciones de seguridad y higiene es un proceso sistemático que involucra la identificación de riesgos presentes en el lugar de trabajo, la evaluación de niveles de exposición a algún tipo de, pues, de riesgo, además de identificar las medidas de control y de prevención de los riesgos. ¿Y esto quién lo va a hacer? Pues la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Todos estos rubros aplican a partir de más de 50 trabajadores en un centro de trabajo. Lo que hacen los inspectores en estos temas es que durante esta inspección se evalúan diferentes aspectos como el manejo de sustancias peligrosas, ergonomía, el ruido, iluminación, ventilación, condiciones sanitarias y otros factores que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. En caso de que no cumplamos con las normas y regulaciones, que estas son las inspecciones más pesadas, pues las empresas pueden ser sancionadas con multas, suspensiones o clausuras temporales o permanentes, inclusive, bueno, pues ya hasta un proceso, ¿no? Ya legal en contra de los patrones. Y además estas inspecciones sí se debe de identificar de manera en concreta, pues todo lo relacionado a los programas de la comisión y al diagnóstico. Nosotros podemos contar con un diagnóstico interno o un diagnóstico externo. Esto va a depender, bueno, pues del presupuesto de la empresa, pero el diagnóstico interno se puede realizar, ¿por qué? Porque se van a hacer recorridos a través de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, donde van a anotar en las bitácoras, pues todos los incidentes. Muchas veces me piden ejemplos. Un ejemplo, está mal puesto un foco, entonces esto está evitando una iluminación. La ventana ya no abre, entonces hay que hacer la reparación. O un plafón está mal puesto y se puede caer y puede dañar a un colaborador. No hay salidas de emergencia, no están las señaléticas para poder evacuar, los rellenos de los extintores no se está haciendo en tiempo y en forma, etcétera, etcétera. Hay riesgos, por ejemplo, sanitarios. ¿Por qué? Porque no se hace la limpieza de los centros de trabajo o inclusive, bueno, pues no se hace la recolección de los residuos peligrosos o no peligrosos, ya es el caso. Pues para eso, nosotros debemos de contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo. Este programa tiene que ser anual y las revisiones, bueno, pues las pueden hacer cada 6 meses. La siguiente, por favor. Y bitácora y actas de recorridos. En estas bitácoras y actas de recorridos, ¿qué es lo que vamos a notar? Bueno, pues estas revisiones que se hacen de manera paulatina al interior de los centros de trabajo. Si nosotros tenemos más de un centro de trabajo, estas revisiones se hacen por centro de trabajo, no se hacen en lo general. Y tengo una pregunta sobre esto. ¿Qué pasa si tienes menos de 50 trabajadores? ¿Los obliga? No, no los obliga. Tiene que ser a partir de 50 trabajadores. Salvo que si tú como buena práctica lo quieres tener, lo puedes tener, sobre todo cuando tengas una visita de inspección. Pero lo que nos dice la ley es a partir de los 50 trabajadores. Otro punto importante es la integración de la Comisión Mixta del Cuadro General de Antigüedades y contar con el Cuadro General de Antigüedades. ¿Esto qué es? El escalafón. ¿En qué sentido? Bueno, pues el escalafón lo que nos va a determinar es la antigüedad que tiene cada uno de nuestros trabajadores y esto va de la mano también con los temas de la PTU, porque con esto podemos reforzar que efectivamente, bueno, a este trabajador o a este no trabajador de recién ingreso, pues le tocaba la PTU. Y también, pues, para temas de explotación laboral. ¿Por qué? Porque así podemos determinar, además del escalafón, bueno, pues las listas de entrada y de salida de los trabajadores. La siguiente, por favor. Otro tema que también realiza mucho la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es el tema de la PTU. ¿Esto cuándo lo hace? Bueno, pues lo hace ya a partir de julio y agosto, empieza a hacer revisiones en temas de la PTU. La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades y prácticamente lo que hace es corroborar que, bueno, pues además de que es una obligación en términos de que los patrones deben de pagar anualmente la PTU, los patrones deben de cumplir con esta obligación. A más tardar el 30 de mayo, cuando el patrón, bueno, pues sea persona moral, y el 29 de julio, cuando junio, perdón, sea una persona física. Entonces, esta obligación principal del patrón es distribuir entre los trabajadores el 10% de la utilidad fiscal generada durante el ejercicio fiscal, ¿no? En caso de haberla generado. Si no la generaste, bueno, pues no hay obligación de PTU, pero sí tienes que mostrar la carátula
carátula y demostrar a los trabajadores pues que efectivamente no tuviste una utilidad. Y se tiene que tomar en cuenta, bueno, pues el tiempo efectivamente elaborado y los salarios percibidos de los trabajadores en términos de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, posteriormente al 30 de mayo y al 29 de junio, respectivamente, la Secretaría del Trabajo, a través de la Procuraduría del Trabajo, como parte de sus funciones, lo que va a hacer es verificar y realizar inspecciones laborales aleatorias y también de manera extraordinaria cuando haya una denuncia por parte de los trabajadores o del sindicato para corroborar pues, que hayan cumplido con sus obligaciones en materia de PTU. Las inspecciones se deben pues, sí o sí desahogar y pues hay multas muy cuantiosas en caso de no pues, cumplir con el tema de la PTU. ¿Qué es lo que te van a solicitar? Todos estos documentos que vienen aquí. Primero, la relación total de los trabajadores. Tiene que contener todas estas categorías. Primero, la categoría y se dividen si son sindicalizados o son de confianza. Y ahora, si hay sindicalizados eventuales o permanentes y de confianza eventual y permanente. Los días laborados por cada trabajador, no es global, eso es por cada trabajador y los salarios devengados de estas personas en el año objeto de revisión. También por eso es importante que si nosotros hacemos incrementos al inicio del año o a mediados del año o antes de marzo, por ejemplo, sí determinar el porcentaje del incremento y cuánto impactó al salario. ¿Por qué? Porque eso también va a impactar en el cálculo de la PTU. También se debe de contar con estos controles de asistencias. Las listas de asistencia de entrada y salida. Puede ser tan complejo como ustedes lo tengan. O sea, es decir, lo pueden tener de forma digital o lo pueden tener de manera tradicional a través de los libros de asistencia. Hay que presentar pues la declaración del ejercicio fiscal y el acuse de recibido de los trabajadores pues de la entrega de dicha declaración anual. Los recibos también de pagos de la PTU, o sea, los FDIs de nómina que estén timbrados. Y bueno, pues también el acta, la siguiente, por favor, el acta de integración de la comisión mixta encargada del reparto de las utilidades, el proyecto de reparto y los recibos pagados de la prestación. ¿Qué es lo que debe contener el acta de integración? Son estos puntos, o sea, es el orden del día, los acuerdos y dentro de los acuerdos, bueno, pues viene el proyecto de reparto, la firma de los representantes de la empresa y de los trabajadores y después el acta de resolución. La resolución que es lo que ustedes llegaron a un acuerdo en cuanto a de que sí están de acuerdo con el proyecto de reparto y además en las fechas de pago, siempre y cuando, bueno, pues no exceda de los términos que señala la ley. Y posterior, el acta de desglose y la resolución de la PTU, que tiene que estar ok con los con los dos representantes, y la lista de asistencia de todos y cada uno de los trabajadores que tuvieron acceso a la PTU. Aquí todos tienen que tener acceso a la PTU. Cuando son centros de trabajo, pues muy grandes, o sea, con un volumen ya determinado, pueden ustedes pues, establecer ahí en la pura carátula de la declaración y todos los datos de la PTU y las listas a la entrada, o sea, en un Blackboard, en un corcho, para que el personal tenga acceso. Inclusive pueden poner ustedes una línea al lado y que se haga la firma pues de que están de acuerdo con ese monto y documentar todo con fotografías, porque los inspectores sí te piden que documentes si sí o si no se hizo, pues la entrega de la carátula, se hizo la sesión de la resolución, de la integración, del conocimiento. Y por último, pues debes de contar con esta entrega de carátula de la PTU al sindicato y el acuse recibido pues de la declaración anual. La siguiente, por favor. Veo que hay otras preguntas, ¿no? Sí, empezaron a surgir las de toda la información. También en este caso se exenta a las empresas menores de 50 trabajadores. Esto lo pregunta Marta Para las Araceli. revisiones no, o sea, no te las podemos exentar para las revisiones porque sí te van a hacer revisiones en condiciones generales de trabajo y en temas de servicios especializados. Pero para tener las comisiones, sí, si tienes menos de 50 trabajadores, está exento. Ok, también preguntan cuáles son las sanciones en caso de no cumplir, como los casos en los que ha habido pues muertes, ¿no? En maquiladoras. Sí, es que depende pues de la sanción, o sea, no les puedo dar un aproximado, pero las sanciones pueden ir desde los 50,000 pesos hasta casi los 6 millones de pesos aproximadamente. Y el riesgo de la clausura del centro de trabajo. Ok. Muy bien, creo que algunas se están repitiendo de cierta manera, otras ya tuvimos oportunidad de revisarlas, maestra Rubí, y bueno, yo creo Ok. que esta sería ¿Cuánto tiempo me Ah, queda? ya estamos sobre el tiempo.
Si todavía tiene alguna diapositiva. Si tengo esta muy rápido, les digo, Ok, bueno, adelante. la pasada era el cumplimiento de capacitación y adiestramiento, o sea, hay que contar prácticamente con todos los formatos DC, o sea, la capacitación es un elemento clave para la empresa. La Secretaría lo que hace es presentar formatos DC1, DC2, DC3, DC4 y DC5. El DC1 es, pues, la instalación o la activación de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, y esto va a aplicar para, pues, más de 50 trabajadores. El DC2 es el programa anual de capacitación, adiestramiento y productividad de los empleados. ¿Por qué? Porque se debe detallar los cursos que se van a impartir a la fuerza laboral y el periodo del tiempo. No necesariamente tiene que ir a año calendario, o sea, de enero a febrero, a diciembre, perdón. Puede ser de marzo a marzo, febrero a febrero, depende de las actividades de la empresa. Y el formato de DC3 es un formato que sirve para acreditar la capacitación que recibe un colaborador, pues después de haber aprobado un curso de capacitación. Y el DC4, bueno, pues es una forma de un reporte que contiene todas las constancias laborales que se entregaron a los colaboradores durante el periodo del año en las que se prestaron estas capacitaciones. Y el DC5 es, pues, el formato que te debe de presentar el instructor externo. O sea, quién te puede capacitar de manera interna o de manera externa. Después hablamos del cumplimiento del tema de servicios especializados. Se debe de contar con un contrato de prestación de servicios especializados. Este sí o sí tiene que traer la denominación, o sea, el nombre del contrato, las partes, pero las partes tienen que traer la denominación, la razón social o los nombres, los RFCs y los domicilios y el contacto. El objeto de la prestación del servicio que tiene que ir de acuerdo a lo que dice el REPSE. Si dice prestación de servicios de limpieza, el objeto debe decir prestación de servicios de limpieza. El tema de la contraprestación, porque recuerden que una prestación de servicios tiene que sí o sí haber una contraprestación, si no, no es una prestación de servicios. El aviso de registro, que es el número del ARNN o el ARN, más el folio y la actividad especializada, y los tres tienen que hacer match. Y además, si tú vas a prestar, por ejemplo, servicios de limpieza y tú estás viendo que están haciendo conservación de edificios y el inspector se percata, pues ahí va la multa. Entonces tiene que ir en armonía. Las instalaciones o instalación donde se va a prestar el servicio y el número de trabajadores aproximados puestos a disposición. Hay algunos inspectores que están teniendo el criterio de que venga contenido listado que hace alusión el 15A de la Ley de Seguro Social, el 29 bis de la Ley del Infonavit, que tenga las listas de los trabajadores con CURP, RFC, número de Seguridad Social, salario base de cotización, puesto y categoría. Entonces, sí o sí lo tienen que tener como medida preventiva. Y el reglamento de seguridad y higiene. El REPSE vigente, porque recuerden que ya entramos a la renovación el año pasado, entonces tiene que estar vigente. De lo contrario, es una subcontratación prohibida. Se tiene que, pues, documentar la experiencia, es decir, que tengo la experiencia para llevar a cabo la actividad especializada, y presentar la cédula de determinación de cuotas. Estos son los elementos que te solicitan. Si lo tienes todo, pasas la inspección. Recuerden que servicios especializados es la multa más cuantiosa, que puede llegar hasta casi los 6 millones de pesos. La siguiente, por favor. También les tengo en materia de teletrabajo. Me voy muy rápido. Hay que contar con políticas de teletrabajo, lineamiento, hay que hacer la revisión, contar con toda la documentación de que el teletrabajador pueda corroborar que tiene un lugar con iluminación, con espacio, con ventilación, que tiene una silla que busca todos los temas de ergonometría de acuerdo a la NOM 037, que está en una posición de 90 grados, con un escritorio donde pueda reposar sus pies y sus manos, y el que toquen los pies en el piso. Si no, de lo contrario, no estamos cumpliendo. Y tener un anexo al contrato individual de trabajo o un contrato en modalidad de teletrabajo que cumpla con los términos de la ley, es decir, derecho a desconexión, igualdad salarial, oportunidad de capacitación, y que se le dé este pago adicional por servicios de telecomunicaciones y de energía eléctrica. La siguiente, por favor. Ya de lo último que les comento es el velabo. La siguiente, por favor. El velabo son verificaciones. La siguiente. Más. Ahí. ¿Qué es el velabo? El velabo son verificaciones laborales voluntarias. Es un tipo de compliance que acaba de implementar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el 2023, a mediados de 2023, que prácticamente lo que nos ayuda es a que si nosotros somos una empresa que sí tenemos toda la documentación y contamos con todo, nos podemos inscribir a este programa para evitar visitas ordinarias. Solamente son las ordinarias en un lapso de 12 meses, y hay que estarlo renovando. ¿En qué materias? Salud y seguridad en el trabajo, condiciones generales de trabajo y capacitación y adiestramiento. En seguridad y salud en el trabajo es cuando son clase de riesgo
1 y 2. 3, esas no se salvan y se hacen las revisiones en seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué consiste? Es un proceso en el que de forma electrónica subimos toda la documentación por centros de trabajo para hacer la revisión, si cuentan o no. Si contamos con todo, nos dan una carta. Y esto exenta a las visitas ordinarias durante 12 meses. Y con eso, bueno, pues es un modelo de prevención y además no hacemos tantos gastos administrativos. Y eso se tiene que hacer por niveles. Primero se presenta condiciones generales de trabajo. Si pasamos, vamos al siguiente módulo, capacitación y adiestramiento. Si lo pasamos, ya somos candidatos para seguridad e higiene, siempre y cuando seamos clase de riesgo 1 y 2. Y bueno, con esto termino la participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Rubí, muy interesante y sobre todo que nos ayuda a realmente tener una visión amplia de lo que tenemos que cumplir como empresas, sin importar el tamaño que tengamos que cumplir. También los invito a que si quieren descargar la guía que ahorita, el regalo que nos dio la maestra Rubí, nos pueden contactar a través de WhatsApp, ¿no? A través se las podemos compartir. Y sobre todo también si quieren una auditoría, si quieren un acercamiento de cómo establecer un programa de cumplimiento, acérquense con nosotros en TLC. Con gusto podemos hacer un plan de auditorías, un plan de cumplimiento. Y bueno, pues estamos encantados de que estés aquí y de parte de todo el equipo de TLC y de este kickoff queremos darte este reconocimiento virtual, Rubí, en el que TLC se otorga el reconocimiento a la maestra Rubí Aletia Pérez por su destacada participación como ponente en el tema, preparándonos para la revisión en materia laboral el día 9 de enero del 2025. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchísimas gracias, maestra Rubí.